Bienvenidos al canal, compañeros. Estáis en vuestra casa. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Yo decir que hoy vamos a hablar sobre los registros de objetadores de conciencia. Es un tema muy interesante que se ha dado a raíz de la última reforma que parece ser que va a salir adelante. ¿En qué consiste esta reforma? ¿En qué momento está actualmente? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Antonio, empieza tú si quieres. Luego ya continúo yo. Perfecto, Ana. Pues mira, Miguel, en general, esta reforma de la Ley de Garantía Sexual, que contiene una serie de medidas, ¿no? Para salvaguardar el derecho al aborto, realmente conlleva una serie de puntos en específico que en concreto uno de ellos nosotros del despacho no compartíamos. Y era la creación de una lista de médicos, como a modo de registro de médicos que, bueno, que fueran objetores amparándose en su derecho de objeción de conciencia. Y ese derecho les habilitaba para no practicar aborto. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros consideramos que en su momento, cuando nos enteramos de esa noticia, fue por una rueda de prensa en la cual salía la señora ministra de Igualdad, de Montero. Ella decía que iba a crear una serie de listas, una serie de registros donde iban a incluir a esos médicos y que esa era la mejor manera de salvaguardar el derecho al aborto, lo cual ya de por sí a una persona, independientemente de que tenga formación jurídica o no la tenga, ya a una persona le chirría, ¿no? Le chirría. De hecho, hay una frase muy buena que me dijo hace poco un estimable compañero, que se llama Luis. Este Luis me dijo, excepto la lista de Schindler, ¿no? Ninguna lista ha servido para un buen motivo, para un buen propósito. Ninguna lista, en un Estado social y democrático de derecho, ningún tipo de lista ha servido a buenos propósitos. Entonces, entendemos que, bueno, lejos de salvaguardar un derecho, no derecho al aborto, porque aquí, evidentemente, Miguel, cada cual opinará, tendrá sus opiniones reservadas en función de lo que piensa del aborto, ¿no? Pero ya en concreto, la creación de unas listas médicas a nosotros ya nos chocaba, ¿no? Era algo que ya te echaba para atrás, ¿no? Y es por eso que, bueno, como somos especialistas en derechos fundamentales, ya que el despacho nuestro ha sido un referente de los derechos fundamentales en este país, pues nosotros, dentro de los derechos fundamentales, están también la protección de los datos. Que oye, que eso es la protección de los datos, que es lo que, bueno, hacía desde el año 2018 hacia atrás, ¿no? Hacia varios años atrás, nadie le prestaba atención a los datos, ¿no? La gente le daba a las aplicaciones, aceptaba las condiciones de uso sin leer, ¿no? Y parecía que podía vender perfectamente tu alma sin saberlo porque le estaba dando muchos botones, ¿no? Parece ser que a partir del año 2018 Europa se pone tensa, ya en el 2016, aprueba ese nuevo reglamento que estamos aplicando, el cual nosotros transponemos como una ley orgánica, ¿no? Nosotros cogemos una ley orgánica del año 2018 que lo que hace es calcar, ¿no? Calca palabra por palabra el reglamento y le añade un par de cosas más. Pues nosotros lo que hacemos es aplicar ese reglamento, Miguel. Nosotros entendemos, en aplicación estricta de ese reglamento, que crear una lista de médicos objetores, un registro de médicos objetores de conciencia que se nieguen a practicar aborto, es vulneradora de derechos fundamentales. En concreto, la normativa de protección de datos, la cual se viene a incardinar en ese famoso artículo 18.4, ¿no? De la Constitución española. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, al honor, ¿no? La intimidad personal, familiar, la protección de los datos, todo viene en ese artículo. Y bueno, una cosa que hay que puntualizar, antes de darle la palabra a mi compañera Ana, todavía, y esto es verdad que muchos medios nos lo han comentado, todavía no se ha puesto, no se ha planteado nada ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Primero, nosotros, bueno, nuestra propia ley orgánica, que se basa un poco en el reglamento, te dice que tú primero tienes que irte al organismo infractor o al organismo presuntamente infractor para plantear tu reclamación y si en el plazo de un mes no te emite respuesta o la que te emite anteriormente es negativa, ya sí formalizas esa reclamación ante la agencia española. Pero hay una salvedad. Nuestra propia ley orgánica considera que hay ciertas infracciones que son graves, ¿no? Están graves, muy graves y leves, ¿no? Esta en concreto es grave, incluso tirando para muy grave, ¿no? Depende de los epígrafes que te quieras basar.
Ya con una infracción grave, la Agencia Española de Protección de Datos te permite acudir a ella directamente para reponer esos derechos perdidos. Para tú decir, oye, pues resulta que Vodafone me está enviando sin parar un montón de comunicación comerciales, incumple gravemente este artículo. Tú ya podrías directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos seguido el cauce tradicional. Pensamos que es un poco ya basándonos un poquito en filosofía oriental, es de buenos guerreros con honor, ¿no? Guerreros honorables, darle una oportunidad a tu rival para que se retire, ¿no? Una oportunidad al rival para que sepa, oye, pues estoy metiendo la pata y lo voy a reconocer. Entonces nosotros no queremos hacer sangre, que si hay que hacerla no nos tiembla la mano, a Ana y a mí no nos tiembla la mano, pero no somos personas que nos caractericemos por ser sádicos ni sedientos, queremos dar la oportunidad al Ministerio de Igualdad para que recapacite y piense en sus actos. Y entonces, en ese punto estamos ahora mismo, Miguel. Nos encontramos en una reforma, un anteproyecto que ha sido enviada a las Cortes para su aprobación. Pero claro, en esos trámites nosotros hemos metido una cuña, hemos metido una pequeña cuña publicitaria de decir, vale, haz lo que quieras con esa ley, pero esto los médicos objetores me lo quitan de medio, ¿vale? O al menos me vas a garantizar una auténtica protección de los derechos, de los datos de esos médicos. Y ahora le paso la palabra a mi compañera. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Quiero hacer también un comentario, yo creo que a modo de reflexión sobre el tema de la objeción de conciencia, lo hemos hablado con anterioridad, qué es nuestro derecho a la objeción de conciencia y si esta misma objeción de conciencia que hoy deriva en un problema para los médicos, mañana no lo podemos encontrarlo en otro gremio, por ejemplo los abogados, ¿no? Y si este listado va a ser algo habitual que van a intentar implementar como cauce administrativo con algún tipo de justificación de reorganizar grupos o facilitar el sistema en general. De hecho, la señora Montero dice precisamente esta frase, que es útil para la reorganización de los grupos. ¿Con qué finalidad quieren reorganizar los grupos si se están vulnerando derechos fundamentales? Entonces, yo quiero que las personas se cuestionen si realmente esa reorganización en un sistema democrático es útil o no, si es democrático o no. Porque el mero hecho de aparecer en un listado que te clasifica te está exponiendo a un riesgo de exclusión, por ejemplo, ¿no? Si tú eres médico y dices que no, vas a aparecer en un fichero y posiblemente no te van a contratar, porque no solamente la ley es aplicable al sistema público, ¿por qué no se va a derivar también al sistema privado? O sea, al final se hace extensible. Entonces, este es el comienzo de lo que puede ser algo peor. Queremos atacar lo que vemos tóxico porque nos queremos adelantar a algo que ya creemos que puede llegar para otros gremios. Y creo que es necesario traer conciencia y conocimiento de la vulneración de derechos que hay en España a nivel legislativo. La falta de conocimiento legal, el interés legal del ciudadano, de los cauces, queremos hacerlo un poquito más cómodo, más fácil de entender, porque estamos hablando de derechos. Que el médico tiene los suyos, el agricultor los suyos, los abogados, todos tenemos los nuestros como ciudadanos y como profesionales. Y aquí, pues, bueno, lo importante es poder llegar a, en este caso, al Ministerio de Igualdad o a la Agencia de Protección de Datos, si hubiera que llegar, o a los tribunales, para poder defender a esos gremios que aparecen o van a aparecer registrados. Quiero comentarte, Miguel, y también para que el resto de personas que nos siguen lo sepan, que el cauce que ha sido seguido es un trámite de urgencia, legislativo de urgencia, que se salta algunos pasos cuando no está debidamente justificado. Tiene que haber una motivación por parte del Ministerio que no se ha dado. Ha sido hecho con rapidez, de hecho, más o menos desde mayo se está planteando esta reforma legislativa, los ciudadanos seguramente no lo conocían, nosotros yo creo que casi tampoco, ¿no? Ha salido ahí como muy el verano, ¿no? Aprovechando la época estival. Me consta que ha habido un toque de atención por la Agencia de Protección de Datos, que tuvieran cuidado con los derechos, pero no tanto como nosotros. Ha sido como un pequeño toque y esto fue en mayo. De momento, cuando ha aparecido el tema del listado de objetores, de momento no se ha mencionado, no se ha pronunciado, pero sí lo hizo en el inicio como para un toque de atención al Ministerio, ya sabiendo lo que podía pasar.
De hecho, después de nuestra reclamación, ha habido un pequeño ahí parón, ¿no? Por parte del Ministerio va a entrar a revisión el tema de la objeción de conciencia y ha reculado el Ministerio solamente un poco. Nosotros pretendemos que el listado se elimine del artículo 19 de este anteproyecto de ley. Y el Ministerio dice que lo que van a quitar es la motivación, la causa de cada objetor de conciencia. No tienen por qué decir el motivo de sus creencias filosóficos y religiosos por el que se abstienen de practicar un aborto. Pero sí, su nombre y apellido va a seguir apareciendo, lo cual no hemos conseguido todavía lo que pretendemos, que ese registro se elimine por completo. No tiene conexión, no tiene razón de ser que una persona, médico en este caso, se oponga a la práctica de un aborto con el derecho al aborto de la mujer. Son dos mundos completamente distintos. De hecho, uno que supuestamente beneficia a la mujer que voluntariamente quiere practicarlo, que está reconocido desde el año 2010 ya para todas las mujeres, y que ahora pues, se quieren implementar nuevas medidas de concienciación, de divulgación, de protección, todo lo demás, que de ahí no hemos entrado Antonio y yo a cuestionar nada. Eso ya es cuestión de cada uno pensar aborto sí, aborto no, pero el derecho del médico también a abstenerse por las cuestiones que sea, pues tienen que permanecer en su esfera privada, porque el mero hecho de aparecer en un registro ya es una renuncia al propio derecho. ¿El derecho cuál es? No es la objeción de conciencia, vale, la está ejerciendo entre comillas, pero estamos atacando a su derecho a la intimidad, que es precisamente lo que protege el reglamento, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 16 y el 18 de la Constitución española. Estamos hablando de un derecho muy íntimo, muy personal, que tiene que quedar en la esfera privada de cada persona. Por eso es tan importante, de verdad, atacar ahora lo que puede venir después. Esto ya lo decía Jesús Ollero, que era magistrado en el año 87, precisamente hablando de la objeción de conciencia, una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que precisamente por aparecer en un listado, esto con respecto al servicio militar, ya estaba renunciando el derecho propio del individuo a esa libertad y esa intimidad y esa esfera particular del ciudadano. Y por último, ya o para cambiar de tema o seguir hablando, es una regulación tan necesaria, no solamente porque tenemos que adelantarnos a lo que puede venir, sino porque nuestro derecho, nuestro sistema democrático con más de 40 años de recorrido, solamente 3 leyes hablan de la objeción de conciencia. La del 84 del servicio militar, la de la eutanasia, que sí reconoce y aprueba los listados, las listas negras de médicos, de aquellos objetores de conciencia, y en este caso la ley de salud sexual y reproductiva, que es la ley conocida como ley del aborto. 3 leyes solamente en 40 años. Ahora estamos hablando de médicos, en el 84 se habló de los militares, del servicio militar, y para el resto, ¿qué? ¿No? Es un vacío democrático, legal, que tenemos que rellenar de alguna manera porque posiblemente en otros gremios puede pasar. Bueno, pues me parece muy interesante esa exposición que habéis hecho, ¿no? La verdad es que me he enterado de muchos datos que desconocía y que ahora me alegro de conocer. Y me surgen ciertas dudas, ¿no? Que ha sido muy clara vuestra exposición, pero quiero profundizar más en algunos aspectos, ¿vale? El primero es el procedimiento a seguir, ¿no? Que lo habéis iniciado y, bueno, pues yo lo aplaudo porque, como vosotros, comparto esa opinión. Una cosa es el aborto y otra cosa son las listas de los médicos que se opongan a practicarlo, ¿no? Efectivamente, estar en una lista, cuando algo se ejerce con libertad, estar en una lista coarta esa libertad, ¿no? Porque ya te la está sustrayendo, ya hay algo más que te limita esa libertad. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Sobre el cauce que habéis escogido, ¿por qué directamente os lo planteasteis cuando lo discutíais entre vosotros, ¿no? Si directamente a la Agencia Española de Protección de Datos o al Ministerio de Igualdad, ¿hubo esa discusión o lo tuvisteis claro directamente a la Agencia Española? Bueno, la verdad es que quiero hacer una puntualización primero. Claro, partimos de la base, como ha dicho Ana, ¿no? En 40 años de democracia
y han aprobado 3 leyes que hablaban sobre la regulación de la objeción de conciencia. Y que en un sistema democrático todavía se tenga que debatir que para proteger un derecho hay que vulnerar otro. Principalmente yo voy a dar mi opinión. Yo creo que 40 años no, 0 años. O sea, que en este país yo creo que no ha habido democracia nunca. Una auténtica democracia como la definían los griegos, no. Esto tiene otro nombre. Democracia seguro que no. Entonces, partiendo de esa base, se puede explicar por qué todos los gobiernos que han pasado lo han hecho fatal, con todo el tipo de regulación. ¿Por qué hay tan pocas leyes? ¿Y por qué hay tantos reales decretos? ¿Por qué tantos decretos leyes? Porque en este país la única forma que se tiene de gobernar es aprobando normas del Ejecutivo, pero que ninguna pase por las Cortes Generales. Claro, si es que no hay democracia. Es que no hay democracia. Entonces, partiendo ya de esa base, que yo creo que es importante, que bueno, creo que todo el mundo se lo intuía, pero a mí siempre me gusta soltar esa pildorita, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos seguido este cauce? Cuando lo hablamos en ello, pensábamos que, sí, evidentemente, teníamos base de sobra para ir directamente contra la agencia española. Es decir, poner esta reclamación ante la agencia española. Pero, como he comentado antes, yo creo que es de ser guerreros honorables en una batalla ofrecerle la oportunidad de rendirse al enemigo. Yo soy muy partidario de cuando, por ejemplo, tengo un pleito, a mí mi compañera te lo podrá decir mejor, yo apenas piso la sala porque intento siempre arreglarlo todo fuera. Siempre llegando a un acuerdo que equilibre ambas partes, ¿no? Que ambas partes lleguen a un acuerdo que puedan salir. Bueno, como su propio nombre indica, un acuerdo implica ceder un poco antes de, ¿no? Implica perder un poco para ganar algo más, y es evitarte entrar en sala. Yo, en este sentido, no he seguido ese mismo razonamiento, pero lo quiero llevar por el mismo estilo. Es decir, yo al Ministerio de Igualdad y en concreto a su actual titular, la señora Irene Montero, yo no la quiero llevar directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos. Porque si yo hago eso, no queda en nada. Es decir, si yo me voy directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, a lo mejor la Agencia Española de Protección de Datos me responde a mí en petit comité, ¿no? Me envía a mí una contestación que dice, vista su reclamación, pues entendemos que no tiene fundamento o, bueno, cualquier cosa que se inventen y la procedemos a inadmitir. Entonces, todo lo que ahí quedaría la cosa, ¿no? Nadie sabría lo que está ocurriendo. En cambio, nosotros le hemos puesto una reclamación al mismísimo Ministerio de Igualdad. Hemos sido el primer despacho de abogados de España que le ha puesto una reclamación a este ministerio. Porque lo están haciendo mal. En este caso en concreto, con los datos, los están haciendo mal. Y como lo estáis haciendo mal, esto debe ser más bien como cuando un padre corrige a su hijo. Si a mí el Estado me corrige a mí cuando yo la cago, por ejemplo, haciendo los impuestos, ¿no? Pues yo creo que como persona ciudadana contribuyente puedo darle un correctivo a un ministerio cuando lo está haciendo mal. Y en el escrito que dirigimos Ana y yo exponemos todo punto por punto porque es ilegal y por qué vulnera la protección de datos. Y le dimos una argumentación y se la enviamos al propio ministerio. Ahora bien, hace poco recibimos una contestación del Ministerio de Igualdad en la cual nos decían que, bueno, que no estábamos siendo suficientemente concretos con la petición, que señaláramos cuál era el procedimiento administrativo que queríamos iniciar o que pretendíamos del Ministerio y que fuéramos más sucintos a la hora de exponer la petición. Yo recibí ese papel y dije, yo no sé si ese día era fiesta en el Ministerio de Igualdad o la noche anterior tuvisteis una fiesta y desfasasteis lo más grande, porque es que no tiene sentido esa contestación. Recibí esa contestación de un funcionario, yo soy el funcionario que emite esa contestación, a mí se me cae la cara de vergüenza. Que no está claro, o sea, no está claro lo suficiente lo que queremos. Estáis creando una lista de médicos objetores. Estáis haciendo unas listas negras. Estáis cogiendo a médicos que no comulgan con vuestra idea de progresismo, por así decirlo, no comulga con vuestra idea de progresismo y vais a decir, pues todos los médicos que se nieguen a practicar aborto los vamos a meter en una lista. Porque yo soy el más guay del parque. No, que usted no puede hacer eso. Usted no puede coger a unos médicos y meterle en una lista porque sí. Dice Irene Montero, no, es que así se va a garantizar el derecho al aborto. Justifícamelo.
justifícamelo, justifica, sal y da la cara, haz una comparecencia de prensa y explica a España por qué garantiza el derecho al aborto que tú cojas a un médico que se niega a practicarlo y lo metas a una lista. Como he dicho al principio de esta intervención, ninguna lista es buena, salvo la de Schindler, ninguna lista es buena. Ninguna lista justifica o es lo suficientemente, vamos a decir, proporcional. Meter a un médico en una lista no es proporcional, es totalmente desproporcionado. Así no vas a garantizar el derecho al aborto. Lo único que vas a conseguir en un sistema como este es coger a ese médico y exponerlo, someterlo a escarnio público. Eso es lo que vas a cometer. Y por todas esas razones, esa rabia que Ana y yo teníamos cuando vimos eso, lo transformamos en escrito y se lo enviamos al Ministerio de Igualdad. Esto es lo que estáis haciendo mal. Pero, oye, tenéis una oportunidad para recapacitar. Lo dice, ¿no? Lo dice, yo creo que hay que ser, es de buenos cristianos, ¿no? Da esa oportunidad a alguien para que cuando ha obrado mal, pues tú le expliques por qué está haciendo mal y pida perdón. Nosotros somos muy de ese estilo. Pensamos que tienen que hacerlo. Ahora, si tú del plazo de un mes no me contestas, o antes del mes me emites una contestación negativa en la cual me dice que me peine la raya para el otro lado, pues entonces yo formalizaré esa reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y entonces diremos, nos has obligado. No queríamos hacerlo, pero nos has obligado. Ese sería un poco el procedimiento a seguir. Primero reclamación previa, tienes un mes para contestar. Si en el mes no contestas o antes emite contestación negativa, puedes irte directamente ante la Agencia Española ya. Pues decir, me parece muy interesante, me parece oportuno, ¿no? Ese darle la oportunidad a quien lo ha podido hacer mal, ¿no? De corregirse, autocorregirse a sí mismo, ¿no? Cuando se le hace ver la luz, claro está, ¿no? Porque no es una acción que haya salido de motu propio, ¿no? Pero yo decir que estaba en un error, ¿no? Que creía que se la habíais puesto directamente a la Agencia Española de Protección de Datos, pero ya creo que con tu intervención ha quedado más que subsanado, ha sido ante el Ministerio y has tenido esa respuesta un tanto evasiva. Y Ana, ante esta respuesta, ¿cuál es el siguiente paso a dar? ¿Qué es lo que os planteáis hacer? Bueno, no solamente evasiva, es que parece realmente un copia y pega o que lo ha hecho una máquina. Esa impersonalidad, ¿no? del propio sistema, que el otro día me llamaba, esto ya como anécdota, una funcionaria para recordarme un juicio que tengo el mes que viene, que es bastante importante, y hablaba llanamente, incluso así, bueno, como muy amistosa, y digo, los funcionarios que no podemos meterlo a todos en el mismo saco. Pero es verdad que llega sobre todo en estos entes, no hablo de los juzgados, sino entes ya gubernamentales a nivel escala superior, ¿no? Parece que son máquinas y queremos personas. En un sistema social y de derecho, por favor, queremos personas. Esa funcionaria era un amor y queremos que reserven los derechos y que se hable llanamente y que se piense con coherencia antes de tramitar una ley. Aparte, de forma incorrecta, como he dicho, no se ha seguido el trámite que debía, no ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial cuando era obligatorio el debate y el informe de este Consejo, porque no se ha justificado la urgencia. Algo que ha hecho mal y de lo que todavía no se ha mencionado tampoco. Y antes de comentarte lo que me has preguntado, quiero también hacer una mención a que los farmacéuticos también han reclamado, no como nosotros, pero sí nos han planteado una queja, en su caso, por la objeción de conciencia respecto al tema de la píldora. No es un registro como tal, pero la objeción de conciencia es un derecho de todo profesional, de toda persona, a suministrar, a no suministrar, a practicar, a no practicar, y no debe constar en ningún registro. El farmacéutico en esta ley está obligado a suministrar la píldora el día después, y ellos, como Asociación Española de Farmacia Social, dicen que hay medicamentos menos gravosos, menos dañinos, y por qué en este caso pues el gobierno les obliga a suministrar cuando va en contra de su propia creencia, ¿no? Y en el caso de que no lo hagan, ¿qué, no? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la sanción a la que se pueden exponer aquellos que se opongan? Esto es algo muy importante que tenemos que pensar y que como profesionales tenemos que adelantarnos, digo, porque puede ocurrir en cualquier gremio mañana. Entonces, a lo que me preguntas, Miguel, ahora vamos a esperar si podemos hacer algo más con el Ministerio. Yo creo que vamos a ser más incisivos en lo que bueno,
quieren que entremos en el fondo del procedimiento y que sepan ellos qué trámite, bueno, como si no lo supieran, ¿no? Al final se están vulnerando derechos fundamentales, que clarísimo es lo que queremos. Incluso si no hubiera quedado claro, yo creo que con el mero título del escrito ya se dice todo, pero aún así lo vamos a contestar, vamos a dejarlo muy patente lo que pretendemos, que ya lo dijimos, Antonio, la eliminación del artículo 19, donde se exige la creación de estas listas negras, y vamos a darle esa oportunidad. También queríamos, Miguel, no solamente hemos acudido al Ministerio porque creemos que es el referente, ¿no? El creador, hay que ir al origen, sino también para que vea el ciudadano esa acción, ¿no? No tengamos miedo a dirigirnos a el gobierno, que son personas que al final nos tienen que representar y tienen que cumplir con un servicio social, es su labor. No derivemos las competencias, que al final esto acabará en las comunidades autónomas. De hecho, ya se ha hablado hasta qué órganos van a ser los encargados de este tratamiento de los datos cuando ya las listas se creen. En este caso serán encargados en la comunidad autónoma las propias consejerías de sanidad. Pero bueno, hay que ir al origen. Vamos a atacar al origen y luego, si no podemos con el origen, iremos dando pasos para acompañar este proceso y que en algún momento caiga este listado negro o listas negras que se pretende crear. Ministerio es el primer paso, vamos a seguir ahí, luego vamos a ir por la Agencia Española de Protección de Datos a ver si nos ampara, que es lo que realmente nos tiene que proteger como ciudadanos que reclaman, ¿no? Y el gremio perjudicado. Nosotros al final somos representantes, ¿no? Conocemos el derecho, pero somos representantes no directamente afectados, pero digo, podemos serlo mañana, y en el caso de que no, pues tendríamos que acudir a la vía judicial, que es el siguiente trámite. Pero Miguel, muy, muy importante es la conciencia social, el ser portavoces de la acción, que el ciudadano tenga conocimiento de cuándo se vulneran los derechos, de que estar en una lista no es una tontería, porque hay muchas personas que dicen, ¿qué más da? Le doy mi nombre y mi apellido, mi DNI y no pasa nada, sí, pero mañana vas a tener que hacer lo que ellos quieren. Y si hoy tienes unas creencias o piensas de determinada manera, solamente por no exponerte al señalamiento de grupo, al señalamiento social o en los medios o incluso a perder tu trabajo, vas a practicar el aborto, incluso sin quererlo. Como ya, bueno, me da igual 8,80. Prefiero hacerlo antes que me señalen, el director del hospital me llame la atención, porque van a tener esos ficheros los directores de hospitales públicos y privados, el personal de recursos humanos y quién sabe más. Tampoco lo sabemos, porque al final son públicos. Aquí no aparecen los médicos como aparecen en este caso las pacientes que deciden elegir practicar un aborto con un código, ni siquiera eso, ¿no? Nombres y apellidos, DNI. O sea, sí o sí es un fichero público que va a tener una repercusión social y a nivel interno de los propios profesionales y, como digo, es un riesgo que no queremos correr. Y tenemos conciencia. Mira, sí. Yo planto una leña a este debate, ¿no? A esta hoguera del debate yo planto una leña más. Tú quieres hacer una lista de los médicos que se tengan a practicar el aborto, ¿no? ¿Vale? Pues a una lista de esos médicos que sí lo quieran practicar. Qué curioso el lenguaje, ¿no? Y eso es una cosa que comentaba mucho con un amigo. Qué curioso el lenguaje, porque es muy curioso porque diga directamente han empezado con listas de médicos que se nieguen a practicar aborto. Pero en ningún momento han dicho listas de médicos que quieran practicarlo. El matiz, yo creo que el matiz, y esto se tiene que entender, es que este matiz es muy importante, porque ya te das cuenta de qué tipo de lista es. Es una lista correctiva. Es una lista de enemigos políticos. Sí. Es que es una lista de enemigos políticos. El médico que no quiera practicar aborto es que está en contra de la ley de garantía sexual. Y si está en contra de la ley de garantía sexual, está en contra del Ministerio de Igualdad. Y si está en contra del Ministerio de Igualdad, está en contra del partido que está gobernando ahora mismo. ¿Os dais cuenta? A mí me causa pavor. A mí me causaría pavor ser uno de esos médicos que no quisieran practicar un aborto. A lo mejor de nuestros telespectadores, pues a lo mejor nos están escuchando y a lo mejor no le dan la importancia que tiene, pero es que es importante. Es que es importante. Fijaos cómo puede ser que esa misma lista la puede tener tu responsable, tu jefe.
y te diga, Manolito, pues, tú eres el que te negaba ese aborto, ¿no? No pasa nada. Ahora me vas a venir en estos turnos. Y además son los turnos que peor te cogen a ti. Además son unos turnos de noche que no puedes estar con tu familia, no puedes tener tu vida personal, no puedes hacer nada. O a lo mejor te dice, pues Manolito, tú no que querías hacer aborto, pues ahora te vas a ir. No vas a estar en este hospital, sino que vas a ser un médico que te muevas por toda esta provincia, con el consiguiente gasto de gasolina que tienes, echando más horas en la carretera que un transportista y, por supuesto, imposibilidad de compatibilizar tu vida personal con tu vida laboral. Ni puedes estar con tu familia, ni puedes tener descanso, ni puedes tener nada. ¿Os dais cuenta del daño que se hace en realidad? Es que yo creo que esto es importante. Es que esto es muy importante. Porque le pese a quien le pese, este gobierno, en los 2 últimos años que ha durado la pandemia, ha hecho cositas. Este gobierno ha hecho cositas. Y se ha creado también, parándose la pandemia, se ha creado también listas de enemigos políticos. Y eso lo sabemos, porque se ha producido. Y ahora parece que cuando ya la cosa se empieza a relajar con el coronavirus, nada, llega esto del aborto. Y ahora llega y dice, no, por los médicos que se niegan, ¿os dais cuenta siempre cómo ante todo ponen la puntilla negativa? Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no empezaron a decir, vamos a crear una lista de médicos que sí quieran practicar abortos? Es que es una lista de persecución. Esto me recuerda a los juicios de Salem, cuando cogían a la bruja y la juzgaban por no querer practicar un aborto. Pues no, pues tú no quieres practicar un aborto, vas a poder coger tus datitos, los voy a poner aquí y todo el mundo lo va a poder ver. Es injusto, es una barbaridad. Y es lo que he dicho antes, si esto fuera una democracia de verdad, eso sería impensable. Que tú puedas coger tus datos, que tú puedas coger los datos y exponerlos de forma pública para que esos profesionales médicos sean sometidos a escarnio, a burla, son los enemigos políticos, los enemigos del progreso, los enemigos de Irene Montero, los enemigos de la igualdad. Es que es muy heavy, ¿eh? Que no hay igualdad, precisamente por exponer y por enfrentar a los grupos. Genera desigualdades y enfrentamientos, ¿no? Son herramientas que más que útiles para un sistema democrático, genera conflictos, es antidemocracia. Y Tendríamos que reservar luego, la esfera privada para que no enfrente a los grupos, no etiquetarlos, que es lo que están pretendiendo. Etiquetar aborto sí, aborto no, un médico que está a favor de los intereses políticos y aquellos que no, ¿no? Pero al final son intereses lo que hay detrás, no son los intereses de las ¿verdad? mujeres. Efectivamente, no es el No son interés los de la intereses de mujer. las mujeres, ¿eh? La mujer que no le practica a un médico un aborto puede entenderlo e irse a otro. Ya está, así de fácil, pero Aquí aquí no se son está intereses protegiendo, políticos lo que... efectivamente. Son intereses políticos lo que aquí se está protegiendo. Sí, Son intereses políticos. Porque de verdad, lo vuelvo a decir, lo mismo que he dicho al principio, esta frase quiero que suene como una píldora que se vaya manteniendo en toda la intervención. De verdad, que salga la ministra Irene Montero y nos justifique a todos los españoles por qué es necesario crear unas listas de médicos que no quieren practicar aborto para salvaguardar el derecho al aborto. Es que a mí todavía exacto. yo todavía, o una de dos, o soy cortito, o soy tontito, porque yo todavía no me he enterado. No lo ha De verdad, explicado. yo Antonio todavía no me solamente ha dicho reorganizar grupos y esa palabra se ha quedado ahí, ¿no? Reorganizar grupos. ¿Con qué finalidad quiere usted reorganizar los grupos? Porque aquí lo único que vemos es discriminación, enfrentamiento y pérdida de derechos fundamentales. Es lo único que se ve. Y ese es el camino, ¿eh? Y por eso queremos también dar un aviso, no para que, bueno, la gente que nos ve tenga miedo, pero por lo menos que seamos un poquito más cuidadosos, prudentes, interesados por lo que está pasando en nuestro país. Porque esto viene ya de atrás, esto no es de ahora. Pero el hecho de tener esta clase de debates yo creo que abre conciencia, Miguel, y es interesante hablar en este tipo de lenguaje llano que espero que todo el mundo nos entienda y que hoy, como digo, le está pasando a los médicos, mañana no sabemos y tenemos que mostrar interés por lo que pasa y cómo el sistema está utilizando las herramientas con nosotros. Pues yo creo que también es bueno hablar de estas cosas, Ana, y voy a hacer un pequeño impasse para poner en pantalla, ¿vale? Los datos del despacho al que pertenecen los dos compañeros, ¿vale? Ya tenéis el correo electrónico, el teléfono, ¿vale? Y el nombre y el logo del despacho lo podéis tomar, lo podéis visitar, lo podéis consultar. Y también me parece muy interesante todo lo que apuntabais. Yo, en igual sentido,
congenio con vuestra postura. Es decir, esto se hace simplemente para buscar el amedrentamiento, para buscar señalar a los que no están de acuerdo con el aborto. Que yo, por cierto, si se me permite, pues yo estoy de acuerdo en que se pueda abortar. No así con el registro de objetores, que por cierto en el chat lo estaban diciendo, ¿no? Aquí no se trata del derecho al aborto, aquí se trata de las listas de objetores de los médicos que no quieran hacer aborto, que como habéis bien planteado, yo creo que también está confeccionada esas listas para buscar el amedrentamiento, para buscar señalar, para buscar discriminar a los médicos que se opongan. Yo eso creo que hay poca discusión, después lo podrán adornar como quieran, reorganizar, organizar o desorganizar, me da igual, ¿no? La realidad es que una lista en estos términos se hace para señalar, para buscar el escarnio, para buscar señalar a los retractores y como bien apuntaba ante Antonio, pues después tendrán las consecuencias que todos sabemos que se dan en los ámbitos laborales, ¿no? De movimiento y demás, ¿no? Eso, es que esas cosas muchas veces parecen que no existen, pero es que se dan. Cuando tú estás en una lista, te arriesgas a que esa lista puede ser utilizada como quiera el que lo tenga en sus manos, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante vuestra reflexión y yo en ese punto congenio con ella. Y me gustaría también preguntaros, ¿no? Me gustaría preguntaros, al margen de que yo sé, porque os estoy escuchando, de que los vais a dar todo hasta el final, haya que ir a los juzgados o no, que yo creo que habrá que ir, ¿no? Porque no creo que den su brazo a torcer. Podrán darle algún remiendo, pero al final seguirá para adelante de una forma o de otra, creo yo. Pero vosotros, además de que vosotros intentéis llegar hasta el final, ¿cómo creéis que acabará esta propuesta del Ministerio de Igualdad? ¿Creéis que llegará al final? ¿Creéis que se podrá impedir esas listas? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Bueno, bueno, vamos a intentar, ¿no? Que al final sí se elimine, no sabemos lo que pasará. También una de las ideas que tuvimos, Antonio, ¿verdad?, es el hecho de que todos los ciudadanos afectados, si llega a producirse que ese listado se cree, puedan acceder a reclamaciones grupales, o sea, que realmente los ciudadanos como tal pongan reclamaciones una vez sean perjudicados y se opongan a aparecer en ese fichero, porque el médico que no quiera practicar un aborto obviamente va a estar en su derecho de no hacerlo, pero sí se puede oponer a ese registro. Para evitar consecuencias, nosotros queremos facilitar también pues, una especie de escrito, o cual, eso es una idea todavía, ¿no?, para que esos médicos afectados puedan reclamar directamente o a través nuestra o de forma individual. Esas quejas pueden ser dirigidas a los hospitales, al Ministerio de Igualdad, al organismo más cercano, eso ya lo diremos en su momento, cómo pueden hacerlo para que ellos también tengan instrucciones. Queremos acción, que sean conscientes de esa vulneración. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos a través de los pasos que estamos siguiendo y a través de la vía judicial de no conseguirlo como vamos ahora. Ya hemos conseguido algo que por lo menos el tema de la motivación pues se esté debatiendo, pero queremos que también salgan el resto de datos personales. La motivación no es suficiente, ¿no? La motivación es algo interna, interior, no tendría que estar registrada, por supuesto, pero tus datos personales, nombre y apellidos también deben ser conservados en la esfera privada. Y bueno, yo espero, Miguel, que algo sí se consiga. Por lo menos conciencia, acción y estar ahí detrás de la oreja del ministerio, vamos a estar. Eso ni lo dudes. Lo más importante, pienso yo, en toda esta lucha es que el ministerio, de una maldita vez, nos diga a todos los españoles, como he dicho antes, por qué es necesario. Porque mira, cuando hemos hablado, todos los compañeros que nos estén escuchando, o sea, que hay compañeros abogados aparte de nosotros tres, todos hemos estudiado Derecho Constitucional 3. Bueno, depende del plan de estudio, pues tendría un nombre u otro, ¿no? Pero es que precisamente en Derecho Constitucional 3 tú dabas lo que denominaba el Tribunal Constitucional como el principio de la proporcionalidad, ¿no? El sentido, yo tengo dos derechos fundamentales que colisionan claramente, ¿no? Está el derecho, por ejemplo, el ejemplo más claro que nos ponían en la carrera era cuando los presos del Grapo estaban en huelga de hambre y se negaban a ser alimentados, incluso forzosamente, ¿no? Es decir, ellos, mientras que mantuvieran el estado de conciencia, se negaban a tomar alimentos, pero luego, cuando caían rendidos, un motivo bastante lógico, una consecuencia bastante lógica si te tiras sin comer y beber durante 4 o 5 días, ¿no? Que al final te desmayas por el agotamiento.
y la falta de nutrientes. Entonces, los de la prisión les procedían a alimentar forzosamente. Eso se materializó en una demanda, y esa demanda llegó ante el Tribunal Constitucional, porque había que plantearse de verdad la cuestión de, oye, tenemos dos derechos. El derecho a la vida, porque estos señores se van a morir y una prisión no los puede dejar morir, y también está en colisión con su libertad ideológica, porque como son presos políticos, o son presos, sí, vamos a llamarlo políticos, están haciendo esa huelga por motivos ideológicos, por motivos de creencia. ¿Qué derecho gana? ¿No? Es la pregunta que a mí me hizo mi profesora. ¿Qué derecho gana ahí? Pues, evidentemente, aquí el Tribunal Constitucional aplica lo que es el principio de la proporcionalidad. Adoptas una serie de medidas que sean proporcionales al fin que tú persigues, siempre y cuando esa medida sea la más idónea, es decir, no hay otra. No hay otra para garantizar este derecho. Lo siento, te vulnero este derecho, pero porque no hay otra forma de garantizarte el otro. Lo sentimos mucho. Ya te compensaré en un futuro, ¿vale? Pero ahora lo que ahora no te puedo proteger un derecho sin vulnerarte otro, ¿no? Y sobre todo la proporcionalidad. ¿Cuánto tiempo va a estar esa limitación? ¿Con qué carácter va a estar esa limitación? ¿Qué puede hacer la persona afectada con esa limitación? Eso, Miguel, lo hemos vivido durante 2 años de pandemia. Eso lo hemos vivido durante 2 años de pandemia. Pues ahora se repite la historia. Es un ciclo que no se acaba nunca. Y no se va a acabar. Porque este es el problema cuando se gobierna con ideas políticas que van más allá de la libertad, de los derechos fundamentales. Pues si lo trasladamos a este caso, Miguel, ocurre lo mismo. ¿Cuán proporcional es vulnerar un derecho? Bueno, mejor dicho, 2 derechos fundamentales. ¿Cuán proporcional e idóneo es vulnerar 2 derechos fundamentales, como es la objeción de conciencia y es la protección de los datos, para tú salvaguardes otro derecho que es el derecho al aborto? No tienen relación. Es que no tienen relación. Y lo seguiremos diciendo, nos entreviste que nos entreviste. Lo seguiremos peleando, lo seguiremos incluyendo en nuestros escritos. Si se lo tenemos que decir a la Agencia Española de Protección de Datos, se lo diremos. Y si nos tenemos que ir a la sala de la Audiencia Nacional de lo contencioso para impugnar esa resolución de la Agencia Española, también lo volveremos a repetir. Que alguien me explique cuál es el nexo en común. No hay ni nexo. Es que no hace falta vulnerar 2 derechos para garantizar el otro. Que no hace falta. Que no es necesario. Se salta toda la doctrina del Tribunal Constitucional. Y me hace gracia porque la Agencia Española emitió la semana pasada un informe sobre esos 2 artículos. El primer artículo se refería a la protección de los datos de las pacientes. Y ahí te hice una exposición magistral, porque te decía cómo iban a estar protegidos, que si los metadatos, que si las contraseñas, que si no podían incluirse datos. Pero es que luego llega a la fase de los médicos, a la parte de los médicos, y no se moja, Miguel. Es que no se mojan. Es que no te dicen si se está bien o está mal. Te vuelven a exponer la doctrina del Tribunal Constitucional. Yo leí el informe, digo, gracias, campeón, me estás diciendo lo que ya sabemos todos. Pero cuando te empiezan a decir si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, no se mojan. Te dan unas pautas. Una pauta que debería seguir el Ministerio de Igualdad antes de implantar esas medidas. Pero no te dicen si está bien o está mal. Sinceramente, yo me sentí muy decepcionado, porque yo sé que ese informe ha sido gracias a nosotros. Ese informe ha sido gracias a que el Ministerio de Igualdad ha visto las liebres, aquí ha visto, ¿no?, las orejas del lobo, y ha dicho, ostras, que a lo mejor todos abogados no están tan equivocados, este despacho a lo mejor no está tan equivocado. Y plantearon la consulta a la Agencia Española. Porque qué casualidad, ¿no?, que el informe lo emitan una semana después de nuestra reclamación. Qué casualidad. Entonces, ya es lo que yo siempre, es la píldora que, esto es una frase estrella, se tiene que quedar en la intervención. No es necesario. Antes lo hacíamos con una pregunta, ¿cuán necesario es vulnerar 2 derechos para proteger el otro? Ya te contestamos nosotros. Si no quieres pensar la pregunta, esto se lo digo a los telespectadores y a cualquier persona que escuche este vídeo. No hace falta que lo pienses, te lo digo yo, no es necesario. Es que no es necesario. Uno de los motivos lo ha dicho Ana antes y además ha tenido todo el punto. Si tú te encuentras con un médico que no te quiere practicar el aborto, pues te vas a otro. Habrá 80.000 millones de médicos en la seguridad social y en la sanidad privada que practiquen aborto. Dios mío, es que no es necesario. No es necesario que tú sepas de antemano quiénes sí y quiénes no. Bueno, tú vas al médico, yo no. Pues te vas a otro. Pero cuando tú, mira, a lo mejor la comparación que voy a hacer es bastante banal. Pero es que cuando tú tienes un cliente en tu despacho que te pregunta los honorarios y le dices, por tantos euros, ¿no?
tanto euro va a ser. Y ese es cliente que está en su derecho, se levanta y se mete en el despacho del siguiente abogado. ¿Es necesario que el abogado tenga todos los precios para empezar? Bueno, esa es una cuestión muy curiosa porque ya se metió en su momento competencia, ¿no? Con el tema de los baremos, de los honorarios de los colegios de abogados, ¿no? Pero es tan absurdo como eso. Es tan absurdo como, por ponerte un ejemplo, hemos dicho que esta lista se puede trasladar a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a los abogados. Muy bien. Imagínate que ahora eres un abogado y tú no quieres llevar casos de pederastia. Acusan a una persona de pederastia y tú no quieres llevarlo. ¿Es necesario que se sepa que tú eres un despacho que no lleva casos de pederastia? Es absurdo, ¿no? Porque el cliente que te llegue acusado de pederastia, te entre el despacho y te diga, mire usted, letrado, es que me han acusado o me quieren abrir un procedimiento por un delito de pederastia. Pues tú le dices, pues caballero, le deseo lo mejor de la vida, que Dios le bendiga, pero aquí no, yo este caso no lo cojo. Es lícito, ¿no? Es lícito. Y es necesario una lista de abogados que quieran o no coger casos de pederastia. Pues no es necesario. Pues aquí, Miguel, aunque la comparación puede resultar un poco banal, pero es banal, pero yo creo que al mismo tiempo es bastante demoledora, porque es palmaria, es muy clara. No es necesario. Si una mujer, una chica quiere ir a abortar, se va a un médico y el médico le dice que no, pues se va al siguiente médico, se va a otro, se va a seguridad privada. Es que no es necesario. Y a día de hoy el Ministerio no ha sido capaz de justificarlo. Y la justificación de así es como se va a salvaguardar, así como se va a salvaguardar el derecho, porque así los médicos que se nieguen en la pública no podrán hacerlo en la privada. Entonces a mí me entraron ganas de decirle a la ministra, pero vamos, alma de cántaro, si un médico se está negando en la pública, un médico que se niega a practicar algo, lo está haciendo por unos convencidos o porque tiene unas convenciones morales o ideológicas o de creencias que le impiden hacerlo. ¿Hay algo interno a ese médico que le impide hacerlo? ¿Tú crees que se va a ir a hacerlo a la privada? Es que de verdad, ya por lo pronto estás diciendo que los médicos entonces son unos mercenarios, ¿no? Estás diciendo que todos los médicos son unos mercenarios. Pero Que no lo Antonio, hacen. les obliga. Al ponerle trabas, a lo mejor en principio el valor que tiene, el principio moral que tiene el médico, ya sea por cuestiones filosóficas o religiosas, por las que sea, a lo mejor las tiene muy claras, pero cuando encuentre trabas y trabas y trabas y trabas y trabas, al final acaba pasando por el aro, que es de lo que se trata. Si al final el sistema, más que democrático, lo que quiere es imponer unas pautas concretas, una obligatoriedad al ciudadano. No pueden decir no. Lo hemos visto, ¿no? Has mencionado el tema de la pandemia. ¿Cuántas medidas ilícitas se han impuesto? Obligadas inclusive. ¿Alguien se ha podido cuestionar? No. Lo primero es que te ponen la etiqueta. Te enfrentan a familias, pues lo mismo, pero en el gremio concreto de los médicos, los sanitarios en cuestión. Trabas. ¿Y qué hacía la gente? Pues la gente pasaba por el aro, porque no querían ese enfrentamiento social. Aunque se cuestionaran, aunque tuvieran sus propios principios, valores internos, da igual, pasan, Antonio. Y requiere un esfuerzo el oponerte, el reclamar al hospital, el decir, no, es que yo tengo mis derechos, que muchos ciudadanos no quieren pasar, porque es arduo, es costoso. Requiere un esfuerzo realmente mental y emocional que no, prefieren hacerlo de verdad. Y claro, el sistema lo sabe, pues lo crea en base a una norma con todas las florituras para que encima parezca aún más difícil oponerte a ella. De ahí que los abogados, Antonio y yo, pues no, queramos hacer lo difícil un poco más fácil e ir donde otros ciudadanos sabemos que no van a llegar porque no trabajan de eso, ¿no? Y ser representantes de hecho, ya somos representantes de grupos, Miguel, y de hecho yo creo que es una faceta que estamos cogiendo Antonio y yo y que nos gusta. De hecho, estamos deseando ya, porque nos mueven las masas, es como diciendo, este sistema está tan podrido y los grupos tan abandonados que hay algunos abogados, por Dios, que defiendan a los grupos, a los funcionarios, que cada grupo de funcionarios tienen sus problemas. De hecho, otra noticia que vamos a sacar, que ya ellos nos han dado permiso para hablar y que saldrá la semana que viene posiblemente, es el consorcio de bomberos. Pues ahí tenemos un montón de follones
Es decir, bueno, delitos en la administración hay si los funcionarios hablaran, bueno, prevaricación, malversación, falsedad documental, delitos de incitación al odio, discriminación a raudales. Y eso, ¿de quién es el que lo incentiva? ¿Son los propios compañeros? ¿Bomberos, médicos, lo que cada uno sea? No. Aquí en Andalucía... Miremos más arriba. ¿Quién crea la legislación? ¿Cómo está creada? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué justificación? Y luego, aquellos que tienen intereses en la misma jerarquía y que reciben algo a cambio, ¿no? Y que, bueno, bien porque reciban algo a cambio, porque no se estén cuestionando de lo que están haciendo. Y el perjuicio, al final, quien lo sufre, ¿no? Lo malo de esta sociedad es que se hace partícipe el corrupto, el que está arriba y es corrupto, hace partícipe al que trabaja para él, al ciudadano, dándole falsas promesas. Seguramente muy pocas mujeres pensarían en el derecho de los médicos, pues dirían, bueno, pero yo para qué me voy a poner en contra del Ministerio de Igualdad cuando me da ayuditas, ¿no? Cuando me da ayudas por esto, por esto, por esto. Yo como funcionario, ¿cómo me voy a poner al que me da de comer? Si es que el que me da de comer. Porque si me pongo en contra me echa, ¿no? Si te das cuenta, Miguel, el sistema está tan podrido que hace partícipe a los ciudadanos, les ofrece premios que muchas veces son hambre, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Pues, ¿qué pasó con los ERE y con los ERTE? ¿Qué pasó con esos expedientes de regulación de empleo durante la pandemia? Que como hicieras una cosa mal, luego te reclamaban ese dinero multiplicado por 10. Entonces tú te encontrabas a un trabajador que estaba arruinado, pues decías, macho, es que yo esto lo he aceptado porque no me quedaba otra. Pero basta con que hicieras mal un papel y ya venía la seguridad social y te decía, espérate, campeón, que siéntate que habla conmigo que te voy a contar lo que me debes ahora. Es hambre para hoy y pan para mañana. Este estado no ayuda. Este no es el estado del bienestar que nos quieren vender. Pero ni este ni cualquier... Da igual el color, Miguel, es que da igual el color. Este no es el estado del bienestar que te venden. A veces yo veo este estado como un estado... soy un gran fan de las películas de ciencia ficción. Y soy un gran fan de las películas de ciencia ficción distópicas. Blade Runner, por ejemplo. La guerra de los mundos. Son el planeta de los simios. O sea, son estados, ¿no? Tú vives un estado de ciberrealidad, ¿no? Que te van dando premios para que tú te olvides de lo que realmente es importante. Es lo que dice Ana. Somos unos ciudadanos que estamos aletargados. Estamos dormidos. Aletargados. Y el caso del consorcio que ha traído a colación Ana, yo creo que es de los casos más fuertes que yo he visto en el Estado español de corrupción y malversación, más que los ERE. Ahora que está saliendo en las noticias tanto el tema de los ERE, la sentencia de los ERE, de la Junta de Andalucía, que se Griñán y toda esta gente, no. Eso es Peppa Pig. Eso es la serie de Peppa Pig comparado con el peliculón que tenemos con el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Eso es increíble. La cantidad de delitos que se cometen en el seno de una administración pública, Miguel. Y yo creo que esto es importante. Ana y yo podemos hacer una labor muy importante como abogados, podemos reclamar, podemos plantear denuncias, ser representantes del grupo, pero lo que Ana y yo necesitamos es que la ciudadanía despierte. Que la ciudadanía diga, ya está bien, hombre, ya está bien de tanto cachondeo, ya está bien de tanto de estar pagando las consecuencias de una crisis que nosotros mismos no nos hemos buscado. Ya está bien, hombre. Y si tenemos que reclamar cosas, las vamos a reclamar. Y lo que hemos hecho, Ana y yo, contra el Ministerio de Igualdad, Miguel, es el preludio de lo que este despacho va a hacer a partir de ahora. Esto no va a quedar así. Ya durante la época de pandemia, nosotros ayudamos a muchísimas personas, muchísimos trabajadores, funcionarios, personas ciudadanas de a pie que estaban siendo víctimas de felonías y auténticos atropellos de derechos y les ayudamos lo mejor posible. Esto es algo que hemos visto que es importante para proteger a un sector que al fin y al cabo vela por nosotros, Miguel, los médicos velan por nosotros. Esta es una forma de nosotros aportar nuestro granito de arena y darle las gracias a esos profesionales médicos que tanto luchan por nosotros y tanto nos protegen. Este es nuestro granito de arena. Pues, pero que sepa que tiemble España. Es que tiemble España. Porque a mí no me tiembla el pulso al decirlo. Que tiemble España porque este despacho vaya por todas. Este despacho va a denunciar todas y cada una de las injusticias que se cometan.
todas las tropelías, todas esas felonías, atropello de derechos, todo, lo va a denunciar este despacho. Y no me tiembla el pulso y no tengo miedo. No tengo miedo porque tengo la verdad conmigo. Y decía Voltaire, la verdad, aun estando en minoría, no deja de ser la verdad. ¿eh? Y eso es una cosa que queremos que quede patente de esta intervención nuestra. Pues muy interesante, he escuchado atentamente todo lo que habéis dicho y me ha parecido muy interesante. Os animo a seguir así, ¿no? Es decir, ya que tenéis esa motivación fuerte por la lucha de los derechos de todos, yo os animo, en fin, a llegar hasta las últimas consecuencias, no sin deciros o recomendaros que lógicamente tengáis excesivo cuidado en los pasos que vais dando, porque cuando se mueven las entrañas del poder, pues el poder intenta que no se las toquen. Y a ese raíz, a colación de ello, pues también aludo a los comentarios que están poniendo por el chat. Así se habla, ¿no? Así se habla, comentan. Me quedo con ese titular, ¿no? Así se habla. Tenéis que armaros de valor, de paciencia y seguiremos nosotros también pendientes de esas iniciativas que llevéis a cabo porque, en fin, para eso nosotros también es lo que podamos ayudar pues, en darle voz a vuestros reclamos en plataformas así, virtuales, Twitch, YouTube, también haciendo fragmentos de los vídeos, todo nuestro apoyo. Y bueno, compañeros, yo veo que ya nos acercamos peligrosamente a la hora, que más o menos es lo que yo os comentaba, que no que iba a durar directo, no me gusta pasarme, no me gusta extenderme para no cansaros, es domingo, y a mí me gustaría que nos hagáis una última reflexión, también comenta por aquí, por el chat Antonio, que lo estoy viendo, se agradece que compañeros defiendan estos temas. Seguiremos vuestra pista, seguiremos vuestra estela de todo lo que vais haciendo y os animo también a compartirlo por las redes, porque muchas veces estas cosas, aunque se hagan, si no se comparten, quedan en el ostracismo. Así que, pues bueno, nosotros todo lo que podamos hacer para darle mayor difusión a vuestros reclamos, ¿vale? Y eso, unas últimas reflexiones que nos hagáis sobre esto, sobre en general, somos todo oídos. A mí me gusta siempre escuchar esas últimas reflexiones de los ponentes y bueno, muchas gracias por esta tarde de domingo que habéis estado con nosotros, ¿eh? Estupendo. Si quieres empiezo yo, Antonio. Bueno, última reflexión. Yo creo que una reflexión muy clara, ¿no? El empoderamiento ciudadano es algo que falta y que tenemos que recuperar. Los derechos están para defenderlos, no solamente para conocerlos. La Constitución no es algo que se defiende sola y que abogados como nosotros tenemos muchísimas ganas, vamos a seguir, pero necesitamos a gente apoyando detrás. Queremos mientras más gente mejor, porque al final nosotros no somos sectoriales, nosotros no discriminamos, somos todos iguales y todos somos afectados, ¿no? Queremos que sepáis eso, no tenemos ningún color en específico más que la propia individualidad y el ser ciudadanos igual que el resto. El empoderamiento, el conocimiento, nos vais a seguir viendo porque vamos a salir apareciendo, ¿verdad, Antonio? Es algo que nos mueve el alma. Nosotros somos profesionales por vocación y el despacho normal yo creo que es algo que nos aburre porque miramos más alto, creemos que los problemas están ahí fuera y que el tema de los derechos sociales, ¿no? De derechos fundamentales como tal, es algo que no está protegido, que no está representado, que nuestros representantes no lo son, de hecho son inalcanzables, ¿no? Están blindados y creemos que tenemos que tocar esa puerta y tirarla si hace falta para que dejen esa protección, ese blindaje que no se merecen si no están representando a nadie. Al contrario, bien, hagamos un barrido, ¿no? En la limpieza para vamos a modificar o queremos modificar un poco la conciencia ciudadana y, ¿por qué no? Si podemos aportar un granito de arena al sistema democrático y volverlo un poco más democrático, pues lo intentaremos. Por mi parte, Antonio, te dejo la palabra. Pues, Miguel, yo creo que es importante acabar esta intervención con la siguiente reflexión, y es que existe un mal endémico en este país. Yo creo que este mal endémico se reproduce en otros países, pero en este país tenemos un mal endémico. Pero es que ante el mal, en la balanza, está el bien. Entonces, nosotros, yo no digo que Ana y yo seamos ahora los paladines de la luz y luchemos ahora y seamos los abanderados, no. Porque somos
vamos a llamar la vanguardia, o somos los que vamos delante de un ejército de personas que tenemos detrás, que son todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que están en este país viviendo. Aunque no sean españoles, aunque sean de extranjeros, pero estén residiendo en España y sean víctimas de injusticia, sean víctimas de atropello de derechos, de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, ante este mal endémico hay que luchar. Y yo sé que al principio da miedo, porque da miedo exponerse. De hecho, a Ani y a mí creo que nos causaba un auténtico terror exponernos al principio, cuando empezamos ya hace un par de años, nos daba un terror. Y nuestra primera intervención, que precisamente fue en el casino de Ronda, y estábamos Ana y yo pues temblando como flanes, porque nos íbamos a exponer ante un grupo de personas que no conocíamos y que nosotros no sabíamos si ahí podía haber personas que nos fueran a tirar tomates o nos fueran a atentar contra nosotros incluso, porque no lo sabíamos, ¿no? Evidentemente. Esas cosas uno no lo sabe cuando habla ante un público. Nosotros, esto que hemos hecho contigo, Miguel, nosotros que vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir hablando con muchísima gente, hablando sobre este mal endémico que existe en nuestro país, estos atropellos de derechos, siempre aludiendo a un interés público, a una cuestión de interés público, ¿no? A un bien superior. Pero ese bien superior no se cumple. Esa cuestión de interés público no se llega a alcanzar si tú por el camino te vas cargando uno a uno los derechos de la gente. No tiene sentido. Y menos cuando no hay justificación de por medio, como es en este caso. Entonces nosotros, ya te he dicho, no somos ahora Jesucristo, no somos los Mesías, pero somos los abanderados. Queremos convertirnos en los abanderados de un nuevo movimiento social que coja a los ciudadanos, les ayude a crear la mejor versión de sí mismos y que digan, pues Antonio, Ana, vamos a luchar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo desde aquí quiero animar, si estas listas se llegan a hacer, yo de aquí quiero animar a todos esos médicos que estén en contra de que sus datos personales reciban este tratamiento, yo les animo a que luchen. Mira, no hace falta que contacten con nosotros si no quieren, pero que luchen, que se opongan, pero que sepan que en su lucha no están solos, porque en su lucha hay un despacho pionero en la defensa de los derechos fundamentales como es Global Inco Abogados, como son Ana y Antonio, y pueden acudir a nosotros cuando quieran. Y es simplemente eso, que la ciudadanía despierte, recupere lo que es suyo y les pertenece por derecho, y que sepan que en su tarea de autodescubrimiento, de nacimiento, de crecimiento, y esas dudas, esos miedos que se presentan al principio, Ana y yo lo hemos experimentado ya, ¿vale? Estamos bien curtidos, nos han curtido bien el lomo, y entonces pueden acudir a nosotros para lo que necesiten, que seguro les podemos ayudar. Y sobre todo agradecerte a ti, Miguel, por este ratito que hemos tenido, que has sido uno de los pocos compañeros que te has interesado por esta iniciativa y que, por supuesto, nos has prestado la voz. Y nosotros, de seguro, se la prestaremos a los ciudadanos más adelante. Pues muchas gracias, me han gustado mucho esas dos intervenciones. Os seguiremos la pista y ya sabéis que aquí también tenéis vuestra casa virtual. Compañeros, Antonio, Ana, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Un abrazo, Miguel. Gracias. Hasta luego.